Bienvenidos damas y caballeros una vez más al canal. En esta ocasión vamos a platicar del estreno de la semana, si no es que el estreno del mes. Hoy vamos a platicar sin spoilers de la nueva versión de Batman, del Caballero Oscuro, del Caballero de la Noche. Hoy vamos a hablar de The Batman o el Batman o Batman, no sé en español cómo sea, pero bueno, el título original es The Batman. Película dirigida por Matt Reeves y que está ahora protagonizada, quien se pone la capucha del murciélago en esta ocasión, es Robert Pattinson. Definitivamente esta es una de las películas que personalmente más estaba esperando de todo el 2022. ¿Por qué? Porque Batman es probablemente mi superhéroe favorito. Más que Spider-Man, que sería mi segundo superhéroe favorito. Yo creo que Batman es aquel que lo veo, y no solamente por él como personaje, sino por todo el universo que lo rodea, desde los villanos hasta los propios vigilantes que lo acompañan. Siempre me han parecido muy interesantes. Es por eso que esta nueva versión me llamaba muchísimo la atención, porque prometía ser muchísimo más realista. También obviamente conforme fueron saliendo opiniones de esta cinta, la gente la iba amando cada vez más. Es una película de 3 horas de duración, un nuevo inicio, pero con ciertas variedades, ¿no? Definitivamente es una película que conforme fue avanzando el tiempo más iba teniendo ganas de verla, y una vez que por fin la vi, pues ya puedo traerles mi opinión. Voy a intentar hablar lo menos que pueda de puntos importantes de la trama, para que nadie pueda descifrar algún spoiler o pueda deducir algo de lo que esté hablando. Vamos a intentar enfocarnos en mi experiencia, en lo que opino yo personalmente de la película, que bueno, siempre les digo, es solamente mi opinión y no tiene por qué concordar con la suya. De entrada, ¿qué es lo que yo personalmente más destaco de esta película? Su diferencia o su lejanía, mejor dicho, del resto de películas de superhéroes hoy en la actualidad. Porque si bien tenemos películas ya sea de Marvel o de DC muy independientes, muy bien realizadas, como podrían ser por ejemplo la trilogía del Caballero de la Noche de Nolan, o la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, o recientemente la película de Logan de Wolverine. Recientemente obviamente también estamos ante una fiebre de superhéroes que personalmente ya cansan, ¿no? Sobre todo lo que vendría siendo la fórmula Marvel, que es básicamente el mismo recipiente donde le cambias personajes, pero prácticamente estás viendo la misma película. Spider-Man No Way Home, en mi opinión, cae también en ese balde. En esta ocasión sí estamos ante una película distinta, ante una película que desde la propia duración ya estamos viendo que algo va a ir distinto. ¿Por qué? De entrada no quiero decirle un spoiler, no quiero llamarlo spoiler, pero creo que es importante mencionarlo, porque vaya, ni siquiera es que se mencione, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, la primera diferencia que tenemos ante otras versiones de Batman en esta ocasión es que aquí no se nos cuenta la muerte de los Wayne, la muerte de los papás de Bruce Wayne, sino que la película ya comienza con Bruce Wayne siendo Batman. De hecho, si no me equivoco, es el año número 2. Y tenemos otros personajes que la película no intenta como tal explicarte en qué universo estamos, porque la película verdaderamente lo sabe, y creo que acierta en este punto. Conoce que el espectador ya sabe todo esto, porque ya lo venimos viendo desde muchísimas versiones y muchísimos años atrás, no solamente ahorita, sino incluso el siglo pasado con Tim Burton, etcétera. Siempre se nos cuenta lo mismo del origen de Batman. Incluso en la película de Joker del 2019 se nos contó el origen de Batman. Aquí no. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos y el espectador lo sabe, y la película prefiere utilizar su extensa duración para mejor contarnos otras cosas, y eso creo que es un punto muy a su favor. ¿En qué más se diferencia esta película? Pues que obviamente no estamos ante la estética y ante este balde tan característico del cine de superhéroes de hoy en la actualidad. Estamos ante una película bien hecha en el sentido técnico de la palabra, en el sentido de realización. No estamos ante una película con una fotografía súper vaga, con una fotografía que no tiene nada que transmitir. Aquí hay más de un plano que en lo personal te evoca mucho poder en el personaje de Batman, aunado también de la banda sonora y por supuesto de la dirección de Matt Reeves. Todo lo que estás viendo en imágenes, bueno, no todo, pero pues, obviamente algunas
algunos planos y alguna composición nos revela información. Me gusta muchísimo cuando la cámara está fuera de, por ejemplo, un edificio y a través de un tragaluz o a través de una ventana o a través de una puerta nos están dando información que más adelante vamos a utilizar, ya sea para algún asesinato o ya sea para alguna criminalización. Entonces creo que lo que más le aplaudo a esta nueva versión de Batman es que sí se nota como una versión nueva y sobre todo como algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Tú vas a ver Batman y no vas a esperar o no vas a obtener como resultado una película común y corriente del cine de superhéroes. Se ha hablado muchísimo de que esta es una película que bebe de otros géneros cinematográficos como el thriller policíaco, de películas como Seven o Zodiac de David Fincher, de Prisoners del propio Denis Villeneuve, y si bien es cierto que esta película bebe de estos géneros o de estos estilos cinematográficos de otros directores ya reconocidos en la industria del cine y ayudan para potencializar una película de superhéroes que no es una película de espectáculos, salvo el tercer acto, que es donde tenemos esta batalla final y esta como espectacularidad masiva en el estadio de fútbol, creo que era, no quiero hacer mucho spoiler, pero lo que es el clímax de la película. Más allá de eso, que sería, pone tú, la última media hora o 40 minutos de 3 horas de duración, la película no se esfuerza en intentar ser emocionantemente grande como podría ser un Spider-Man o un Avenger, sino que es una película más contenida en ese sentido, de nuevo, bebiendo de estos géneros, que aquí, por ejemplo, tenemos algo que yo pedía muchísimo de esta película, que es ver más a un Batman detectivesco, que no por nada es nombrado en el universo de DC como el mejor detective. Siempre vemos a Batman como el que le gusta pelear, como el que le gusta partir madres, como el filántropo que es Bruce Wayne, por ejemplo, pero nunca lo vemos en esta faceta más detectivesca, y aquí sí, de hecho la película va sobre eso. La película es ver a Batman en el traje de Batman, descifrar los acertijos que está dando The Riddler o que está dando Edward Nygma o el acertijo, ¿no? Este villano principal de la película. Entonces eso también ayuda muchísimo a canalizar estilos de cine distintos, como podría ser el de David Fincher. Aunque a mí en lo personal me parece que aun y cuando la película bebe de estos otros estilos cinematográficos o de estos otros géneros que no suelen estar muy acompañados del cine de superhéroes, siento que aún así, para 3 horas de duración y con este último acto y este clímax que ya se decide y se decanta por irse más por la espectacularidad que por lo que nos venía planteando con anterioridad, creo que no llega a ser una película que se arriesgue completamente en ese sentido. ¿Es una película que se arriesga? Sí. ¿Es una película que es diferente? Por supuesto que sí. Pero aún así siento que le faltó dar un poco ese estirón para que a mí en lo personal me llegara a encantar. La película me gustó, sí, pero creo que puede llegar a ser la duración que sí yo en lo personal la sentí innecesariamente excesiva. Creo que sobre todo la primera hora, si no es que la primera hora y media de la película, yo no estaba conectando con la cinta. La sentía lejana, la sentía distante al espectador y sobre todo la sentía como un montaje, de esto de manera negativa, como un montaje de un tráiler. Sentía como que lo que estaba viendo en el primer acto de la película era un montaje de un tráiler. Y eso no me estaba gustando. Desde la cámara lenta, desde la música, desde el Ave María como soundtrack, como si estuviéramos hablando de Zack Snyder poniendo Aleluya también en su Liga de la Justicia. No siento que tampoco la película llegue a dar ese salto entero, ese salto completo que estaba intentando hacer. Se agradece, por supuesto, que lo intente y le sale bien por momentos, pero no creo que hablar de esta película como la nueva Seven o como la nueva película al estilo David Fincher, que no creo que sean los adjetivos correctos para una versión buena, para una versión suficiente, pero en mi opinión igualmente sin poder llegar a ese punto cumbre, a ese punto máximo que la película sin duda está intentando lograr. Entonces creo yo que Batman lo mejor que tiene por ofrecer es la diferencia que tiene respecto a sus compañeras en cuanto a este subgénero de superhéroes. Por supuesto que también lo mejor de lejos de la película es el villano. Es el acertijo interpretado por un Paul Dano loquísimo, por un Paul Dano
desatado a más no poder en cuanto a su risa, en cuanto a sus gestos, en cuanto... De hecho, poco lo vemos a él como cara, siempre lo vemos encapuchado, ¿no? Y eso le da muchísimo poder a su voz, porque su voz es la que de verdad transmite esa locura que definitivamente tiene el Acertijo. Entonces creo que lo mejor de la película es el villano, es la construcción de este villano, es lo que puede llegar a ser Batman como un detective, pero creo que aún así se queda lejos, bueno, no tan lejos, pero en mi opinión sí se queda un poco distante de lo que pudo haber sido la versión definitiva de mi personaje o de mi superhéroe favorito. No sé, se me hizo un poco larga. Creo que tampoco está exenta de estos momentos un poco cursis de amor y de relación entre Catwoman y Batman, por ejemplo. Entiendo lo que es la tensión que debe de haber entre estos dos personajes, pero sobre todo el final sí me pareció muy cursi, muy adornado para lo que a lo largo de toda la película nos estaban intentando construir, que es un thriller policíaco muchísimo más serio, muchísimo más oscuro y también muchísimo más real. Aquí terminaría mi opinión, aquí terminaría mi crítica, como creo yo debería de ser una crítica. No entiendo por qué la gente dice, y esta es mejor que esta otra película, y esta es mejor, porque no es necesario hablar bien de una película desmeritando y tirándole mierda a otra versión. No entiendo lo que las personas hacen diciendo, esta sí es una versión de Batman, no como El Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Aquí termina la crítica, no necesitas tirarle mierda a otra película para hablar bien de otra. ¿Me explico? No veo por qué tienes que ser tan hater de otra saga que a ti simplemente no te gusta. Simplemente, o sea, no es necesario alzar una o demeritar una para alzar la otra. Ahora bien, si a mí me piden mi opinión, que nadie lo está haciendo, a mí me gusta muchísimo más El Caballero de la Noche. A mí me parece muchísimo más efectiva, muchísimo más... o sea, mejor realizada en lo que quiere, en lo que intenta y en lo que quiere lograr. Pero sin duda no le voy a tirar pestes a esta película por decir que aquella me gusta más o viceversa. No entiendo por qué la gente está haciendo eso. Únicamente lo menciono porque a medida de hacer un ranking personal de las versiones de Batman, en lo personal la del Caballero de la Noche del 2008 sigue siendo mi favorita. Y no sé si esta sea mi segunda, probablemente sea mi tercera o mi cuarta. No creo que esté ahí, al tú por tú, con la que hasta el momento es mi favorita. Pero bueno, damas y caballeros, esa es mi opinión de la nueva versión de Batman. Si ustedes ya la vieron, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, ¿les gustó o no les gustó? Se me fue el estornudo, perdonen. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.